Sirofenicia, que era una mujer de origen griego, fue donde Jesús y le dijo que su hija estaba atada por demonios, que fuera y la libertara, y Jesús le dijo: no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Es decir, la liberación es algo que necesita el cristiano, porque claro, el Señor le dice: vayan y echen fuera demonios. Ahora bien, a un inconverso, a un impío, usted le echa fuera demonios, y si esa persona no acepta a Cristo, sigue atado completamente. Claro, sigue atado porque es que sigue en su vida normal. Entonces, por eso sí la liberación es para un cristiano, y el cristiano la necesita. ¡Wow! Por eso es que el cristiano muchas veces confunde, que ya hemos hablado de eso, confunde prueba con atadura. Es ahí que está el problema. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la atadura? Eso es sencillo. La prueba es para pasarte a otro nivel. Es lo que vemos en la escuela cuando te dan una prueba, un examen. ¿Y la atadura qué es? La atadura es lo que te ata para mantenerte en el mismo lugar. Dios bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos otro contenido poderoso con el apóstol, el pastor Olbert Gualdarramo. Y vamos hoy a tratar un tema muy poderoso. Un tema que ha sido cuestionado, muchos creen, otros no creen. Pero es un tema que es bíblico, el mismo Señor lo expresó. Ahora, ¿por qué los cristianos necesitan liberación? Apóstol. Dios te bendiga mucho. Wow, tremendo tema está. Sí, ¿por qué los cristianos necesitan liberación? ¿Por qué los cristianos necesitan liberación? Porque mira, hay varias disyuntivas. Hay mucha gente que dice: no, ya Cristo nos hizo libre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero sin embargo, vemos, porque he visto por mis propios ojos, que hay muchas personas que siguen atadas, que siguen endemoniadas, que hay muchas influencias. Y hoy el apóstol, el pastor Olbert Gualdarramo, nos va a dar esa explicación. ¿Por qué, pastor, los cristianos necesitan liberación? Bueno, mira, voy a leer un texto bíblico para contestar, para entrar por ahí. Amén. Y voy a leer Efesios 2:1. Dice: en cuanto a vosotros, que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la respuesta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios? Que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice algo importante. Dice que era cuando nosotros estábamos dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, lo que éramos antes. ¿Quiénes? Nosotros. Pablo, espérate. ¿Qué está diciendo Pablo? Que antes de nosotros conocer a Dios teníamos demonios. Y él pone los dos factores. Él pone los deseos de la carne. ¿Por qué él pone los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne, cuando tú está que le das rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de la carne, que ya se convirtió en algo que es pecado, el pecado abre puerta a que demonios entren. Ahora, apóstol, entonces la pregunta es la siguiente. Ahí dice: en lo que vivimos en otros tiempos, con la potestad del príncipe. Es decir, habla que estábamos atados por el... Claro. Pero ahora dice la palabra que ahora operan los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Los que no son cristianos. Los que no son cristianos, y también muchos que son cristianos, pero que están en desobediencia dentro de la iglesia. Ah, espérese un momento. Es decir, que la desobediencia hace que los demonios operen. Operen. Porque sucede que yo puedo ser cristiano, estoy sirviéndole al Señor, pero puedo estar en una área en desobediencia en mi vida. Usted dirá: bueno, pero desde que yo me convertí, Cristo me libertó, me salvó, sí, pero yo quizás transgredo y entro en acto de desobediencia. ¿Operan los demonios? Pueden operar los demonios, porque eso puede abrir una puerta. Esa desobediencia abre una puerta. Porque es lo que estamos hablando. La desobediencia es pecado. Entonces, la desobediencia abre puertas y puede el demonio entrar cuando tú eso lo haces deliberadamente.
Entonces un cristiano necesita liberación. Claro que sí, por el primer factor que hablamos y leímos. Lo que éramos que antes. Muchos de nosotros éramos brujos, drogadictos, alcohólicos, pero tengo respuesta para lo que dicen, no, que yo nunca he hecho eso. Bueno, nunca lo ha hecho, pero quizá viene de una familia, que sí esa familia viene bajo una maldición que quizá cuando viene a ver a ti te consagraron a demonios. Hicieron no se sabe cuánta cosa contigo. Y eso es lo que hoy entonces te ataca y te atormenta. Entonces tú vienes, ¿a qué que tú vienes a la iglesia? A la iglesia tú vienes, Starling, es a ser salvo y a ser liberado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Claro, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y trae salvación a tu vida. Pero hay cosas en ti, de lo que tú viviste, antes de conocerlo a Él, que se necesita un rompimiento. Yo estaba hablando con un pastor en estos días que me dice que en la palabra de Dios no aparece un cristiano que haya sido liberado. ¿Cómo usted me explica eso? Es apóstol. Varón, la primera liberación es cuando aceptamos al Señor. Desde que tú reconoces al Señor, tú eres liberado. La salvación, la palabra salvación tiene que ver con liberación. Y cuando el apóstol Pablo reconoció a Jesús, que cayó al suelo, que quedó ciego, ¿qué tú crees que pasó ahí? Libre. Él fue liberado. Liberado de su concepto mental que tenía. Tú no sabes que hay ataduras mentales. Pablo fue liberado de una ideología de lo que él tenía, cómo tenía que venir el Mesías. Wow. Porque para los judíos en esa época y esos rabinos, había un concepto de cómo el Mesías tenía que venir. Y uno de los conceptos que ellos entendían que el Mesías tenía que venir era que tenía que venir a liberar a Israel. Que tenía que ser un pleito, una guerra de espada. Tenía que venir con el concepto de que cuando el Mesías viniera tenía que venir la resurrección de los muertos. ¿Por qué tú crees que Mateo cuando escribe habla de unos muertos que resucitaron? ¿Y por qué ningún historiador te habla a ti de esas resurrecciones? ¿Por qué? Porque ningún historiador te habla a ti de esas resurrecciones que habla Mateo porque no sucedieron. Es la manera que el escritor está utilizando para decir de que es el Mesías. Porque Mateo le está escribiendo a una comunidad judía. Y le está hablando de acorde a la creencia. Pero ¿qué pasa? Ahora, agarrando algo, ya no una enseñanza, algo más histórico. Por eso es que Pablo en 1 de Corintios, cuando empieza a hablar de la resurrección, ¿qué dice Pablo? Que Cristo es la primicia. Pablo está diciendo, ya la primicia no era como pensábamos, que la primicia primero éramos nosotros. Él dice, ahora Cristo es la primicia, es lo que tenía que ver, tener que ver con la resurrección. Y después dice, ahora somos nosotros. Pablo está diciendo, el concepto de Pablo entender de que Cristo era el Mesías fue roto aquel día cuando el Mesías se le apareció. Pablo, pero ven acá. Pero mire, el asunto no era que nosotros resucitáramos antes. El asunto es al revés. Fue que él resucitó el primero. Y ahora, como él resucitó primero, somos nosotros. Y eso le hace entender a Pablo que Cristo era el Mesías. Mire, hay un pasaje bíblico que a mí me llama la atención y qué bueno que estemos tratando este tema. La Biblia dice que Jesús mandó a los discípulos a predicar. Le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán buenas nuevas lenguas. Y si bebieren cosas mortíferas, no os hará daño. Ahora, la pregunta está en lo siguiente. ¿A quién Cristo libertó en aquellos tiempos? A los mismos de su pueblo. ¿No fue eso? A los mismos de su pueblo. A los mismos de su pueblo empezó a hacer fuera demonios aquellas personas que estaban atadas, porque un momento vino la mujer sirofenicia, pero María Magdalena le sacaron 7 demonios. 7 demonios. Y ella no era una seguidora ahí de Cristo, ella empezó a seguir a Cristo.
Inclusive la mujer Sirofenicia, que era una mujer de origen griego, fue donde Jesús y le dijo que su hija estaba atada por demonios, que fuera y la libertara. Y Jesús le dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Es decir, la liberación es algo que necesita el cristiano porque claro, el Señor le dice, vayan y echen fuera demonios. Ahora bien, a un inconverso, a un impío, usted le echa fuera demonios y si esa persona no acepta a Cristo, sigue atado completamente. Claro, sigue atado porque es que sigue en su vida normal. Entonces, por eso sí la liberación es para un cristiano y el cristiano la necesita. ¡Wow! Por eso es que el cristiano muchas veces confunde, que ya hemos hablado de eso, sí, confunde prueba con atadura. Es ahí que está el problema. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la atadura? Eso es sencillo. La prueba es para pasarte a otro nivel. Es lo que vemos en la escuela cuando te dan una prueba, un examen. ¿Y la atadura qué es? La atadura es lo que te ata para mantenerte en el mismo lugar. La atadura hace que tú vivas constantemente pecando. No quizás que tú vivas prácticamente como pecando siempre lo mismo. Porque a veces tú tienes ataduras que tú como hombre y mujer de Dios, tú estás ahí y tienes como una lucha. Vamos a ver, porque hay que diferenciar, porque hay mucha gente que no sabe si están atados por demonios o no. ¿Cómo yo puedo saber si tengo una posesión demoníaca, si son demonios o es pecado? Porque también ahí está el punto. Porque puede ser que haya momentos en mi vida donde no sean demonios, sino sea una situación de pecado constantemente, donde yo estoy recurriendo a pecar. Y muchas veces yo estoy siendo, mi vida no está bien con Dios. ¿Cómo yo puedo diferenciar eso, apóstol? Entre pecado, entre si es demonio, entre si es atadura, ¿cómo yo diferencio esa parte? Esa pregunta que tú estás haciendo referente a cómo yo saber si hay demonios en mí, es con lo mismo que a veces tú sientes. Hay gente que tiene ataques, una pesadilla hace fuerte, que lo están persiguiendo, no duermen, no esto, no aquello, van al hospital, no le encuentran nada. Pero cuando tú averiguas su vida antes de ellos estar en el evangelio, iban a brujos, eran bebedores de alcohol, hacían no se sabe cuánta cosa, que es lo que el apóstol Pablo explica a los Efesios, donde leímos. Ya eso ahí, según tu vida pasada, como tú viviste, eso de entender de que tú estando ahora en los caminos del Señor pueden haber ataduras. ¿Y cómo yo puedo recibir liberación? Buscándola. ¿Puedo yo recibir liberación por mí solo, por ejemplo? Claro, tú la puedes recibir por ti solo. Tú puedes tú mismo autoliberarte cuando tú identificas el problema. Bueno, tú identificas un problema, vamos a poner que tú tienes un problema de pornografía. Hay gente que confunde la pornografía con asunto de una prueba. Y es una atadura que tiene. Entonces, ¿cómo? Entonces tú tienes que autoliberarte de eso y evitar las páginas donde están esas imágenes y están esos videos. Porque usted va a estar atado por demonios. Claro, tú le vas de entrada a demonios, a que entren. Ahora bien, vámonos nuevamente a la pregunta. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar a un cristiano si está endemoniado o si la persona lo que tiene es un asunto de pecado? Porque es lo mismo que estamos hablando. Es que el pecado deliberadamente abre puerta a los demonios. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Es decir, por eso te digo deliberadamente. Deliberadamente. Porque, ¿qué es lo que dice primera de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? ¿Por qué está diciendo que el que lo practique es del diablo? Porque el diablo está en él. Pero yo estoy en la iglesia, estoy adorando a Dios, pero cuando salgo de la iglesia sigo con mi lucha y vuelvo y peco, caigo, esto y lo otro. Claro, es que ya hay demonio ahí, porque es que, oye lo que te digo, el que practica, porque no es lo mismo practicar el pecado que cometer un pecado. Por eso la palabra practicar que aparece ahí en Juan es la palabra griega poieio. Que poieio tiene que ver aquel que lo fabrica. Una gente que lo fabrica es que lo idea. Está bien, ok. Yo no practico el pecado, pero tengo demonios. ¿Cómo puedo yo tener demonios si no estoy practicando el pecado? Pero antes de tú no practicar el pecado,
Tú lo practicabas cuando no conocías de Dios. Ahora yo conozco a Dios. ¿Qué hago? Pero ¿y quién te ha ministrado liberación? Si ya tú que lo practicaste en el mundo, ahora viniste a Dios, lo tienes. Porque vengo sin el conocimiento. Sí, lo tienes. Porque tú ahora aceptaste a Dios, pero tú estás ahí sentado. En el mundo, tú eras un mujeriego. Te voy a poner este ejemplo. Del mundo tú eres un mujeriego, te gustaba buscar mucha mujer. Te convertiste a Cristo. No se te ha ministrado liberación. Pero tú tienes una lucha que tú no puedes ver una mujer. Pero esa lucha, esa atadura, tú le llamas prueba. Yo te lo digo por experiencia. Tú le llamas de que prueba. Prueba al deseo hacia la... Exacto. ¿Me entiendes? Tú le llamas prueba. Pero ¿qué eras tú en el mundo? Un mujeriego. Pero ahora tú estás con esa lucha aquí. Y eres cristiano. Y eres cristiano. ¿Qué implica ahora? Que tú necesitas que ser liberado de espíritu de lascivia, de espíritu de lujuria, de espíritu de adulterio, fornicación. Todos esos demonios están ahí. Hay que sacarlo. Pero tú estás y que tranquilo. Y tú dices que tú estás y que tú tienes una prueba. Que es una lucha, una batalla. De una batalla. Son demonios. El demonio, varón, que tú lo traíste del mundo. No, pero que dijiste algo. Dijiste algo que la palabra de Dios dice. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libre. Libre. Es decir, Cristo te limpia de todo pecado. Pero ahora hay un trabajo que Cristo va haciendo en ti para que tú quedes completamente libre. Y lo va haciendo paulatinamente. Segunda de Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si somos nuevos, ¿por qué tenemos esas luchas? Explique eso. ¿Sabe por qué? Porque del nuevo que está hablando Corintios es de un nuevo que va a pasar por un proceso. Es algo viejo que va a pasar por un proceso para llegar a ser nuevo. Tú sabes que últimamente estamos en una era del conocimiento. Y aquí, en este programa, están la gente que escucha la palabra, están los que critican, están los que tienen opiniones diferentes y ahí están los que ofenden, que dicen que son mercaderes que están aquí en las redes buscando cuarto. Sí, porque están los que ofenden. Sin embargo, hay personas que no han tenido experiencias y que niegan las experiencias porque tienen un concepto muy dogmático. Un concepto que si la Biblia dijo I, que I solamente. ¿Me explico? Es decir, que ellos entienden que la palabra de Dios está ahí escrita y que ya Dios no tiene que hacer nada. Sin embargo, vemos cómo Dios se reveló al apóstol Pablo. A Pablo en un momento habla de una experiencia que él vivió. Dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo y se le enseñó cosas inefables, las cuales no le he dado al hombre expresar. Pero vamos al apóstol Pablo también, sacando espíritu de pitonisa, demonio de pitonisa. Vemos a estos hombres de Dios manifestando el poder de Dios, pero ahora tú empiezas a hablar de este tema de demonio y ahí empiezan los críticos a decir, no, porque no han tenido una experiencia. Pero yo he tenido experiencia de ataques diabólicos. Pero es tarde. Un brujo se convierte aquí. Sí. Él se convirtió a Cristo. Y se le ora y cae endemoniado. Porque él cayó endemoniado, no es cristiano. ¿Verdad que es cristiano él? Porque se convirtió. Él se convirtió a Cristo, pero aquí va a ser libre. Tiene demonio, es cristiano, pero él tiene demonio porque él viene de una vida de brujería que le servía al diablo. Ahora bien, personas se convirtieron, buscan a Cristo. Pero puede ser que queden demonios ocultos que nunca se manifiesten. Claro que sí. Y hay otra cosa, hay gente que ellos, solamente por ir donde un brujo se contaminan. Hay gente que van y le hacen brujería a otro. Ellos se contaminan. Y también al que le hacen brujería también se contamina. Y cuando viene a Cristo, ¿qué pasa? Mire, yo he orado por gente que me han dicho a mí, yo nunca he ido a brujo. Hasta donde yo tengo entendido, mi familia no brega con brujería. Pero yo me siento esto, me siento aquello, me siento... Y tú dices, pero ven acá. Pero, ¿qué pasa?
al final de la jornada, cuando se ora, se le manifiesta un demonio. Y cuando tú le preguntas muchas veces al demonio, ¿cómo entraste? No, yo entré porque a ella una vecina le hizo una brujería. Pero ella nunca supo que le hicieron brujería. Yo quiero que tú me expliques algo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Yo quiero que tú me Pero eso le está pasando ahora en el Evangelio. Yo quiero que tú me expliques algo, me lo expliques. Hay otra gente, antes que tú me digas, que en el mundo su vida eran tranquilitos, tranquilos. Y desde que llegaron al Evangelio, ahora no duermen. Ahora no dejan de ver sombra. Pero fue de que llegaron al Evangelio. Explica. ¿Por qué? Porque en el mundo el demonio decía, es mío o es mía. Llegó ahora a la iglesia y ellos se revoltean porque no soportan la presencia de Dios. Y traen esas inquietudes en esa persona para que digan, wow, pero ahora que soy cristiano, mira cómo estoy. Yo voy a soltar esto. Vienen atados. El pueblo de Israel, Dios los salvó de Egipto. Y seguían atados con sus pensamientos de cautiverio en Egipto. Pero seguían atados. Es verdad, ellos estaban atados. Y seguían atados por las dos vertientes. Seguían atados por el pensamiento que tenían de cuando estaban en Egipto. Y seguían atados porque los egipcios lo estaban persiguiendo. Fueron libres en el Mar Rojo. Cuando él ahogó a los egipcios. Por eso María, la hermana de Moisés, sale con más mujeres cantando un cántico de ¿qué? De liberación. Entonces, así mismo en los caminos de Dios somos salvos, pero la liberación, al igual que la santidad, entra en un proceso. Pero espérate que tú dijiste algo. Me gustó este punto. Dios lo liberta de Egipto, lo saca, pero todavía los egipcios le siguen persiguiendo. Claro, no eran libres, pues lo están persiguiendo todavía. Lo están persiguiendo. Eso mismo le pasa a mucha gente. Ellos, Dios los salvó a través de Jesucristo. Pero ellos tienen mucha lucha. Todavía hay egipcios que lo están persiguiendo. El pasado. El pasado. Demonio, donde tú hiciste cosas, pacto. Y ahora te voy a dar otro dato. Hay otros que sus ataduras... Hay gente que yo he llorado que nacieron en el Evangelio, tal, nacieron y tienen atadura. A que tú no sabes por qué tienen esa atadura y nacieron en el Evangelio. ¿Por qué? Porque practicaron el pecado y se quedaron calladitos y al tiempo se arrepintieron. Pero ya como practicaron el pecado, le dieron rienda suelta a la carne, se quedaron dentro de la iglesia, le dieron entrada a demonios. Así también entran demonios. Tú estando dentro de la iglesia, cuando practica el pecado deliberadamente y te queda callado. Y te queda callado, pediste perdón a Dios al tiempo. Ya Dios te perdonó, pero tú abriste puerta y demonios entraron. Ahí están endemoniados. Esa es otra manera también de estar endemoniado y tú eres cristiano. ¿Puede un cristiano, por ejemplo, voy a decir esto, y los que van a opinar, que sé que van a opinar mucho aquí, que entran para cuestionar esto, amén, cada quien tiene su punto. No, porque es que lo de la cuestión, eso del cuestionamiento es fácil. Nada más tienen que venir un sábado, que yo hago liberación los sábados, y tú el que tú vas a ver aquí es cristiano. Y pastores hasta de 20 años, endemoniados. Ellos vienen, que no me dicen que son pastores, ellos vienen disfrazados. Después que se endemonia, el demonio dice, él es pastor, el demonio. Y yo, ¿cómo? Sí, él es pastor, pero estamos aquí desde que él era un niño. Que tú lo has visto. Sí, estamos aquí desde que él era un niño. No implica que el pastor fue siendo pastor que él pecó, no fue que, no. Estamos aquí desde que él era un niño. Es que te van a decir ahí, pero que el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar ahí juntos. Pero varón, es que no podemos decir que el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar juntos, porque si es así, que el Espíritu Santo en ti está, porque tú pecas. Porque te en ti el Espíritu Santo y tú pecas y haces lo que te da tu bendita gana. Bueno, te van a decir porque el pecado es una obra de la carne. Claro que es una obra de la carne, y esa obra de la carne, cuando es deliberadamente, abre puertas y demonios entran. Es lo mismito, Starling. El Espíritu Santo está en ti, tú te enfermas. Ay, papá. Entonces, es que eso no tiene que ver, viejo. Es que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque por eso es que Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo.
Somos templos, sí, pero ese templo del cual Pablo no hace la comparación a nosotros, tenía atrio, tenía lugar santo y tenía lugar santísimo. Ay. ¿De dónde fue que Jesús sacó a los cambistas? Fue del templo, pero no fue del lugar santo ni del lugar santísimo, fue del atrio, el patio. Entonces el patio viene siendo la representación de tu cuerpo, donde están los demonios y donde están las enfermedades también. Y el lugar santísimo es el espíritu, donde está. El lugar santísimo ya es el reposo, donde Dios se conecta contigo. Por eso Con es tu que, espíritu. Mira, yo he orado por profeta que Dios lo usa tremendo, Starling, y están endemoniados. Y eso no implica que Dios no lo use a ellos. Yo te voy a decir. Pero aquí viene la mezcla. La mezcla, que tú ves que a ellos se les hace difícil a veces. Como la palabra. ¿Por qué? Porque hay una mezcla. Tienen demonios y también tienen un don de Dios, que el Espíritu de Dios está ahí también. Pero ellos necesitan ser liberados. Entonces, cuando son liberados, entonces viene una mayor fluidez en Dios para ellos profetizar. Porque los demonios operan en la carne. Claro. Es decir, los demonios Operan en la carne y afectan tu espíritu. Sí, porque tu espíritu Lo afectan. Lo afectan. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Porque, mira, Judas Iscariote andaba con Jesús y se movían. Era cristiano, ¿verdad? Era cristiano. Y lo traicionó. Pedro también era cristiano. Y se le metió el diablo a Judas. Y a Pedro también. ¿Me entiendes? Cuando le dijo que esto no te acontezca, apártate de mí, Satanás, me eres ¿Me entiendes? No, porque eso ya tiene como otro contexto ahí. Pero Judas. ¿Entiendes? Entonces, uno no puede decir, no, varón. Es decir, los demonios, varón. Los demonios. Bueno, yo voy a hablar mi experiencia. Entonces, es decir, varón, que la liberación es para nosotros los cristianos. El que la quiera creer, que lo crea. Pero yo estaba en una actividad en La Vega, donde todos éramos cristianos. Oye, esto, yo empecé a predicar. Y todo el que cayó endemoniado ahí era cristiano. Gente con testimonio. Que sí, que eso no tiene que ver. Y yo mismo me sorprendí de cómo tantos cristianos estaban endemoniados y se les ministró liberación. Yo ministré liberación en ese momento. Y muchos cristianos fueron libres. Y después empecé yo a hablar con ellos. Y ellos empezaron a hablarme de su descendencia, lo que habían hecho sus padres y todas esas cosas, cómo eso los perseguía. Que incluso ellos le pedían a Dios que querían ser libres. Y ellos no encontraban el tiempo. Starling, pero que aquí es que vinimos a la iglesia. La Biblia no dice que él vino a libertar al cautivo. Ya. No, pero ¿Qué dice la Biblia? ¿Que él vino a libertar qué? A los cautivos. Y entonces. Y quien más bregó con demonios fue Cristo. Oye, que él dice, él vino a libertar ¿a quién? A los cautivos. Y aquí es que vinimos nosotros a ser liberados, salvos y liberados. Él vino a libertar a los cautivos. No, y que la misma palabra le dice, vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios. Entonces, él vino fuera. Porque tú le echas fuera un demonio a un inconverso y esa gente no es libre, ¿me explico? Claro, porque si no acepta a Cristo, no, se le echan los demonios a aquellos que han creído en Cristo. Vayan, prediquen. Y al que creyere y fuera bautizado será salvo. Y echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Es decir, hay que entender bien el texto. El Señor manda a que nosotros le ministremos a la persona para que la persona quede libre. Porque mira, a María Magdalena le sacaron 7 demonios. Ella siguió a Jesús, pero le sacaron 7 demonios. 7. Y empezó a seguir a Jesús. Pero, y los que se han convertido, para ponerte el ejemplo, para ese pastor que te dice, no, que yo no vi ningún cristiano endemoniado. Pero a María Magdalena le sacan 7 demonios, ella sigue a Jesús. Pero ¿cuántos de los que no hemos convertido le pasó lo mismo que a María Magdalena, que antes de convertirse le sacaron los demonios? No. Es decir, ya se convirtió y ahora adentro que se le sacan. Hay muchos que tienen el privilegio que cuando le sacan los demonios, eso crea un impacto y ellos acepten a Jesús. Pero hay otros que se convierten y no le sacan demonios. Es decir, están con su demonio adentro. María Magdalena tuvo el privilegio que antes de seguir a Jesús le sacan los demonios. Porque el pastor lo que quiere ha dicho, no, eran impíos que se lo sacaban. A ella se lo sacaron, ella siguió a Jesús. Pero fíjate que Jesús le decía algo importante a eso que él le sacaba a los demonios. Vete y no peque más. Ay. Y entonces. Porque si pecaba, volvían. Y entonces, Tardy,
Por eso la liberación es para el cristiano. Porque el cristiano, después que es libre, él sabe que no puede ponerse a pecar deliberadamente. Porque esos demonios van a entrar. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? El cristiano necesita liberación. Claro que varón, es que la necesitamos y es lo que nos va a ayudar a nosotros vivir una vida plena. Es que nosotros, como cristianos, es que necesitamos esa liberación porque ahí es donde nosotros empezamos a ver el crecimiento en Dios. Después que tú eres liberado, es que tú empiezas a ver el crecimiento. Hay personas que dicen, pero atiende aquí, antes que tú me digas eso. Pablo, un hombre de Dios, un demonio lo atormentaba. No estaba dentro de Pablo, pero dice la Biblia que lo atormentaba. un emisario de Satanás, Un emisario de Satanás y era que cristiano. lo abofeteaba, lo decía él. Oye, lo atacaba desde afuera. Atacaba a Pablo. Que lo Y Dios abofeteaba. permitió que lo ataque. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tú como cristiano, un demonio no te puede a ti hacer guerra. Es verdad, Pablo lo dijo. Un emisario de Satanás me abofetea para que yo no me enaltezca. Es decir, le estaba haciendo la guerra a un demonio. Y Dios permitió que se la haga. Lo que no estaba dentro de Pablo. No. Como hay gente que dice, no, que Pablo estaba endemoniado. No estaba endemoniado. Un demonio desde afuera lo atacaba a Pablo. A Saúl era un hombre de Dios. Antes de Saúl rebelarse con David, no atormentaba un demonio a Saúl. Y entonces, y no era un hombre de Dios, Saúl. La pregunta que le quiero hacer es pastor, lo siguiente. Y qué bueno que hayamos traído este tema. Personas, porque hay cábala, ¿verdad que sí? Cábala de Hay creencia. mito, creencia. Mito y creencia. Ahora, esto que le voy a decir es bien fuerte, el pastor. Hay una casa que está desordenada, que hay personas que empiezan a botar cosas de su casa porque entienden que por ahí se alojan espíritus de miseria. ¿Puede acontecer eso? Claro que sí hay cosas, varón, que realmente tú empiezas, porque eso es como si fuera un síntoma. Todo el que lo persigue, ese espíritu de miseria, le gusta acumular cosas. Le gusta acumular zapatos, y no le gusta regalar. Dilo por favor ahí. No le gusta regalar. Ese espíritu de miseria no le gusta regalar y acumula. Y acumula cosas ahí. Y todo eso viejo ahí. Eso es demonio, ¿verdad? Varón, abre puertas para que demonios entren. Pero puede esa persona que esté acumulando cosas estar Endemoniado, claro que sí. Claro que puede estar. Porque esa persona misma tiene que darse cuenta en el transcurso de su vida cómo es que va su vida. Entonces, el consejo a la gente que tienen cosas y que no lo estén usando, que lo regalen. Que lo regalen. Que Y no acumulen. No, oye, que lo regale si está bueno. Porque el que tiene el espíritu de miseria tiene algo también. Que regala no, lo que no sirve. Que no regala cosas buenas. ¿Tú sabías eso? El que tiene el espíritu de miseria, cosas buenas no crea que te va a dar. Él no regala cosas buenas, ni a él tampoco le regalan cosas buenas. Wow. Claro, le dan una camisa, pero mira, tiene que coserle un hoyito que tiene ahí. Es así, Starling, es así. Así es, Starling, que en conclusión, el cristiano necesita liberación. Amén. Wow. Pastor, de verdad que... La necesita, Starling. Mire, hermano, yo le voy a decir algo y con esto concluimos. El apóstol, que Dios lo siga bendiciendo. Síganlo en su canal, Ministerio de Liberación. ¿Eso lo que? ¿Cómo es? Yo pongo el Ministerio de Liberación, ahí mismo yo le aparezco. Mire, hermanos, no cuestionemos tanto. Hay cosas que nosotros las necesitamos. Porque vivimos una batalla constante contra esta carne y todo el tiempo nosotros estamos camino hacia la santidad. Es decir, la Biblia nos manda a santificarnos cada día más porque hay lucha y ahí están los espíritus diabólicos que nos atormentan día y noche. Esto es una guerra. Hermano, yo les pido que se suscriban, que compartan, que le den like y vamos a hacer una oración, apóstol. Sí. Para esas personas que están ahí. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, mira esa persona que están conectada, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú rompas con todo pacto demoníaco, con todo pacto ancestral, de brujería, hechicería. Rompe, Señor, cadenas en el nombre de Jesús. Todo lo que nos están escuchando a través de esta transmisión, Padre amado, y tienen ataduras demoníacas, esas ataduras son rotas en el nombre de Jesús y empiezan ahora mismo a recibir liberación en el nombre de Jesús. Es que se rompe todo lo que no te deja dormir. Se va ahora.
Todo espíritu de brujería, hechicería, miseria, ruina, escasez, se va todo ahora en el nombre de Jesús. Todo tormento en tu mente se va. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que Dios te bendiga y ¡shalom!